Padre, lo puedes hacer, Padre. No me cansaré, mi Dios, de darte las gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para proclamar tu reino, Señor. Para ser realmente tus discípulos, Señor. Úsanos, Señor, para venir, Señor, delante de ti, Señor, con súplica y ruego, Señor. Suplicándote, Señor, que el poder solamente sea tuyo, Señor. Que nosotros, Señor, no somos nada, Padre. Solamente eres tú, Padre. Te lo suplico, mi Dios, úsanos, Señor, para ti. Ser tu siervo, Señor Jesús. Ser tu esclavo, Padre Santo, es lo que anhela, Señor, nuestra alma. Esclavo solamente de Jesucristo, mi Dios. De Él, atado completamente a Él. Porque sabemos que Él está con nosotros, Señor, que Él vive en nosotros. Y por eso, Señor, queremos estar atados completamente a Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno y hoy, gracias a Dios, el Señor me dio la oportunidad de poder venir y traer de su palabra. Solo quiero y busco que su nombre sea exaltado. Que no sea lo que yo diga, sino lo que Dios quiere decirles a ustedes. El Señor está buscando arrepentimiento. El Señor está buscando que nos convertamos. Que cuando venimos, Señor, delante de las demás personas, ellos vean en nosotros un testimonio. Ellos vean en nosotros una luz. Vean una diferencia. Y la única diferencia es Cristo Jesús. Esa es la diferencia, no somos nosotros. Es su luz la que brilla. Es su luz la que resplandece. Es la que nos hace brillar. Solamente Él. Ayer, gracias al Señor, estuve en oración con mi esposo. He pasado muchas dificultades en esta semana y todavía continúo. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. En Él confío plenamente. Y si Dios hoy me tiene aquí parada es porque fue parte de su plan y de su propósito. Él me conoce mejor que nadie. Y lo mío es decirle, heme aquí. Si tú quieres que yo esté aquí, heme aquí. Oraba y realmente decía, no tengo un tema. No sé de qué hablar. Señor, muéstrame la necesidad de tu pueblo. Muéstrame la necesidad. Y sentí en mi corazón que solamente Dios decía, la necesidad es Jesús. La necesidad es Jesús. Que me conozcan, que me entiendan. Hay 4 pasos que sentí en mi corazón. Y Dios permita que haya sido de Él. Porque hacer su voluntad es lo que a mí me agrada. Hacer su voluntad es lo que yo deseo. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero confío y creo en el Señor, que Él es el único que no se equivoca y comete errores. Él es el único. Tenemos necesidad de Jesús porque necesitamos salvación. Tenemos necesidad de Jesús porque necesitamos perdón. Necesitamos paz. Necesitamos esperanza. El mundo está corrompido. Cada vez hay más y más que entran por esa puerta ancha. Y esa puerta ancha también la llaman amor, porque aceptan de todo. Y a veces nos hacen sentir a nosotros como que somos los que estamos equivocados. Nos hace sentir a nosotros como que somos los que condenamos a los demás. Porque ellos por esa puerta entran y todos los aceptan. Y nosotros porque vemos la verdad que es la palabra de Dios, porque creemos en su palabra. El primer versículo de la Biblia dice, Dios creó los cielos y creó la tierra y todo lo que en él hay. Y si Él dice en su palabra que eso no es agradable a sus ojos,
es porque no es agradable a sus ojos, gústenos o nosotros no nos guste. Si Él dice en su palabra que esto es lo correcto, es porque eso es lo correcto. Y a veces caemos mal, porque decimos la palabra de Dios. Pedro, en Juan 6:68, el Señor le dijo que si ellos también se querían ir. Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vamos, hermanos, a Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Anteriormente, en el versículo 47, el Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el versículo 51 fue el que acabé de leer. En el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Señor se sacrificó por nosotros. Se sacrificó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dice que sus palabras son espíritu y son vida. Que en sus palabras encontramos la vida eterna. Por eso es necesario creer en sus palabras. ¿A qué vino el Señor? ¿A qué vino Dios? ¿Qué necesidad tenemos de Jesús? La primera necesidad que Dios nos muestra es la salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todos aquellos que creen. Los seres humanos, Dios nos muestra en la palabra de Dios de un principio que están alejados de Dios. Ahí mismo en Romanos 3, del 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El Señor nos muestra en su palabra, en Romanos, que no hay justo, no hay uno, que no hay temor de Dios delante de los ojos de Dios. En Génesis 8:21 nos muestra que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Acompáñeme a Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En Génesis 6:5, el Señor dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las intenciones del corazón eran malas. Los pensamientos del hombre eran continuamente del mal. En Romanos, como leí anteriormente, no había justo, no había nadie que hiciera lo bueno. ¿Qué es entonces que necesitábamos?
Si no había nada, nadie que hiciera lo bueno y no había justo y la maldad se iba incrementando cada vez más. Lo que necesitamos es un Salvador. Lo que necesitábamos es salvación. Por eso esa es la primera necesidad, pero tenemos que entender qué cosa éramos y qué somos ahora en Cristo Jesús y lo que Dios hizo por nosotros para poder vivir esa necesidad y podérsela llevar a los demás. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué dijo que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos? Acompáñenme, por favor, en el libro de Romanos 6:23. Aleluya, Señor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como estábamos en un principio, la paga de ese pecado era la muerte. Pero la dádiva, que quiere decir regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Este versículo responde a las dos preguntas que había hecho anteriormente. ¿De qué somos salvos y por qué Jesús? En la actualidad, cuando alguien hace algo malo, va a la cárcel. Cuando tú ves que te hacen algo y no es lo que tú deseas, tú requieres justicia. Tú pides, entiende, como que se haga lo correcto. Dios también exige un pago. Disculpe. Y ese pago es producto a la lejanía que tenemos de Dios. Ese pago es producto a ser desagradable a Dios, a ofender a Dios, a no hacer las cosas que le agradan a Dios. Y esas cosas se llaman pecado. Y como esas cosas se llaman pecados, requieren un pago. Y habíamos dicho en Romanos 6:23 que ese pago era la muerte. Y si ese pago era la muerte y todos estábamos condenados a la muerte, todos estábamos condenados al infierno, ¿qué era lo que necesitábamos entonces? Un Salvador. Un Salvador, hombre y divino a la vez, para que cumpliera la ley y para que fuera santo y fuera sin mancha. Por eso fue necesario que Jesús, el mismo Dios, viniera a la tierra. Por eso fue necesario que se despojara de su trono y caminara entre nosotros y se hiciera hombre. Y la muerte que tuvo fue la muerte más inmunda que puede tener un ser humano, que fue muerte de cruz. Como dijo la adoración que habíamos escuchado, se vistió de nuestro pecado. Se vistió de nuestro pecado para pagar por nosotros. Para venir y decir, yo pagué por cada uno de ustedes. Para venir y decir, yo soy su Salvador. Es por eso que necesitamos de ese Salvador con urgencia. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra única esperanza es que nos liberen. Nuestra única esperanza es que nos perdonen. Necesitamos de un Salvador. Dios viene y nos da ese regalo, esa dádiva, como decía anteriormente en Romanos 6:23, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero cuando el regalo que Dios nos dio se llama gracia y misericordia. El regalo que Dios nos dio es un regalo que no merecemos porque éramos culpables. Pero gracias al Señor Jesús que pagó por nosotros, hoy tenemos ese regalo. Y por su gracia y por su misericordia hoy estamos aquí. Si no valoramos el sacrificio que hizo Dios en la cruz por salvarnos de este mundo de pecado, de este mundo sucio, de este mundo corrupto, si no valoramos lo que Dios hizo por nosotros, no podemos llevarle el plan de salvación a los demás, porque no entendemos lo que es la salvación, de qué Dios nos salvó y por qué tuvo que ser Jesús. En Romanos
5, que estábamos ahí mismo en el libro de Romanos 5, versículo 6 al 8. Dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Si alguien te pide que des tu vida, estoy segura, no es posible, que la darías por alguien bueno, la darías por alguien justo. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay algo que tenga más valor que eso? ¿Hay algo que puedas considerar más grande que eso? Tú darías la vida por tu hijo. Tú darías la vida por tu familia. Puede ser hasta que la des por un amigo, pero por un amigo que valga la pena. Por un hijo lo vamos a dar como quiera que sea. Sea rebelde, como sea bueno, sea malo, como quiera que sea, la vamos a dar por un hijo. Así mismo Dios lo hizo con nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Y Él no vio nuestra condición. Él no vio lo grande que es Él. Y lo hizo por amor de sí mismo. Porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Tú crees que Dios se place cuando nos ve a nosotros que nos desviamos? Cuando vemos a nosotros que cada vez anhelamos más las cosas del mundo y no valoramos las cosas de Él. En la palabra dice que Jesús llora. Y Jesús llora cada vez que nos desviamos. Jesús llora cada vez que no lo valoramos. Jesús llora cuando no le predicamos al que tenemos delante y a veces lo hacemos por miedo, por temor que nos rechace. Jesús llora porque realmente no lo conocemos a Él. No hemos valorado realmente el amor que Dios tiene por nosotros. Dice más. Padre Santo, Señor. Esa es la diferencia que tenemos nosotros, que los cristianos, de las demás religiones. Esa es la diferencia que tenemos nosotros, los que realmente han creído en Jesús, de los demás. Aquellos se guían por apariencia, por normas de conducta. Nosotros hemos valorado, hemos visto, reconocemos quiénes somos. Lo hemos valorado a Él y lo único que estamos buscando es el perdón. Si no vienes delante de Dios y reconoces quién tú eres y no buscas el perdón del Señor, te conviertes igual que las otras religiones. Te conviertes en lo mismo que los demás, porque son reglas de conducta. No hagas esto, haz esto, sirve aquí, ve allá. Son reglas de conducta de los hombres. Y por eso es que no se permanece, porque no permanecemos en la vid. La palabra de Dios dice que la vid es Él y nosotros somos sus pámpanos. Y si no permanecemos en Él, no podemos llevar buenos frutos. Si no permanecemos en Él, no podemos creer realmente en Él. No podemos vivir realmente en Él. Y esa es la diferencia que tenemos. Reconocemos quiénes somos. En el momento que conocimos al Señor, algo sucedió en nosotros. Nos vimos lo sucio que estábamos, lo inmundo, lo alejados que estábamos de Dios. Nos imaginábamos un Dios, pero un Dios de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Un Dios a lo que nosotros anhelábamos. Pero nunca vimos la palabra de Dios. Nunca conocimos al Dios real. Y hoy los exhorto a eso. A que conozcamos al Dios real, al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, a Él solamente, a Él. Vimos la salvación y ahora estamos en el segundo punto, que es el perdón. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten cuando tienen un arrepentimiento genuino. El Señor te restaura y te pone en una relación correcta con Él, con su comunión y con su voluntad. Vámonos a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para poder tener perdón de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. Es necesario arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no vamos a tener perdón de nuestros pecados. Sin el arrepentimiento vamos a continuar a ser las mismas personas que éramos siempre. Vamos a existir, pero no vamos a vivir. Al principio dije que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Por eso es necesario el arrepentimiento. En Hechos 3:19, ahí mismo dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Te dice arrepentíos y convertíos. Es un cambio de dirección total. Un arrepentimiento genuino es mirar lo que éramos con tristeza y anhelar lo que Dios es. Anhelar lo que es su palabra. Anhelar lo que son sus atributos. Anhelar ser como Él. Eso, el hombre impío no tiene ese deseo. El hombre que no se arrepiente no anhela ser como Dios. Se mira que Él es bueno. Se mira que no hace nada malo y no tiene necesidad de arrepentirse. Ninguno de nosotros, antes de conocer al Señor, tenía necesidad de arrepentirse. Solamente el Espíritu Santo y la fe, que es por Dios, fue la que nos dio esa convicción. Fue la que nos dio, que nos dijo que estábamos mal, que nos dijo que era necesario cambiar, que nos dijo que si seguíamos por ese camino íbamos a llegar a la perdición. Solamente Dios eso lo pudo hacer. Porque cuando tú haces lo que tú deseas, ¿de qué te tienes que arrepentir? Cuando tú haces lo que tú quieres y tú haces tu voluntad y sientes que no le haces daño a nadie, ¿de qué te tienes que arrepentir? De nada te tienes que arrepentir. Pero sin embargo, cuando Dios te muestra lo pecador que eres, cuando Dios te muestra quién eres delante de Dios, lo alejado que has estado de Dios, entonces, ¿qué viene a ti? Esa necesidad de arrepentimiento, esa necesidad de acercarte cada vez más a Dios y de pedirle perdón, pero a la misma vez de perdón de darle gracia porque tú no te merecías que Él haya muerto por ti. Si estuviste tan alejada, si no lo conocías, ¿por qué moriste por mí? Y es por amor. Si algún día podemos entender el amor que Dios nos tiene por nosotros, no miraremos atrás. No miraremos atrás. Eso es algo que siempre busco. A veces de mi boca no sale, Señor, te amo. Porque cuando comparo donde yo estoy en el Señor, no es comparable a lo que Él hizo por mí. No es comparable a cuánto me ama, cuánto me perdona, cuánto trabaja conmigo, cuánto me restaura, cuánto me consuela. Solamente en Él tenemos consolación. Y una vez más, y lo vuelvo a repetir, y vida eterna en Cristo Jesús. Acompáñenme, mis hermanos, a 2 de Crónicas 7:14, para dar un ejemplo de lo que es arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si te humillares, es uno de los primeros pasos para un arrepentimiento genuino. Menguar tú para que crezca Él. Señor, perdóname, no soy nada, solo tú lo eres todo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, mis hermanos, buscarlo en oración, tener la necesidad de Él. Señor, necesito de ti. Fue una de las primeras cosas que dije hoy cuando comencé. Necesito de ti. Reconocer la necesidad que tenemos del Señor. La palabra dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus gustos y para tus deseos y para tus deleites. Pero la palabra dice también: si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y yo seré hecho.
Y lo que el Señor quiere es que llevemos fruto. Y que su fruto sean frutos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Oraren y buscar en mi rostro. Buscarme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Y se convirtieren de sus malos caminos. Reconocer por dónde estabas andando y convertirte de tus malos caminos y entrar en el camino del Señor, que es estrecho. Es difícil si tratas de hacerlo por tu fuerza, pero si estás con Dios no es difícil. Si estás con Dios tienes la plena confianza y crees que Él está de tu lado, que todo sucede por un plan divino y un propósito divino que Él tiene para ti, que todo sucede porque Él te ama. Nunca dudes que Dios te ama. Nunca dudemos que Dios nos ama cuando nos sucedan las cosas, cuando no vemos respuesta. Nunca dudemos del Dios que dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Arrepentimiento genuino, humillarte, orar, convertirte. El Señor te escuchará. Permanecer en Él. Entonces, Él perdonará tus pecados. Bendita sea su palabra. En su palabra es vida. Estaba escuchando ayer algo que me mandó mi esposo, donde dice que un pastor lo llamó un miembro de su iglesia y le dijo que se quería quitar la vida. El pastor le dijo que leyera la Biblia. Y entonces él dijo que lo ha leído muchas veces y no ha sucedido nada con él. Y el pastor le volvió a decir que leyera la Biblia. Que si no sucede nada, no importa, pero que la leyera. Y sin embargo, la oveja le dijo al pastor: ¿me estás diciendo que si no sucede nada, que la lea? Entonces, ¿tú crees realmente que en la Biblia hay vida y hay vida eterna? ¿Tú realmente crees que no va a suceder nada entonces? Entonces tú no crees en la palabra de Dios. Esa fue la respuesta del que se iba a suicidar. Eso hizo pensar al pastor: ¿y realmente creeré en la palabra de Dios? Cuando yo le dije a mi oveja que si no sucede nada, no importa, pero léela. Unos minutos después, el Señor vuelve a llamar a su pastor y le dijo: gracias, porque la leí. Y cuando la leí como nunca y el Señor me confrontó. Gracias, porque el Señor me habló y sentí de su perdón. El pastor fue y le pidió perdón a Dios y le dijo, como aquel que pidió que le sacaran los demonios a su hijo: ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer, Señor, realmente en tu palabra, a no tener duda. En la palabra de Dios hay vida. Y no tomamos el tiempo de leerla. No tomamos el tiempo de meditar en ella. Lo vemos como algo ligero. Lo vemos como algo que es pasajero. Y no lo vemos como vida. Hermano, no sabemos lo que nos espera mañana. No sabemos lo que nos espera cuando podemos salir de ahí. Yo encuentro consolación en su palabra. Yo encuentro vida en su palabra. Paz, mi hermana. Lo encontramos en su palabra y no dedicamos tiempo a ella. Señor Jesús. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy atrás. Humillarse. Eso es arrepentimiento genuino. Humillarse. Orar. Buscar su rostro. Confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13. Y ahí quisieran que me acompañaran.
28:13. Ay, santo Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, el que no reconoce que es un pecador, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Por eso solamente por Jesús obtenemos gracia y misericordia. Solamente por Él. Y por eso es una vez que confesamos nuestros pecados y también que nos apartamos de ellos. En Mateo 3:8-10, acompáñenme por favor. Mateo 3:8-10. Del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No solamente te dice lo que es el arrepentimiento genuino, te dice que lo hagas, que lo practiques. Cuando vamos a la universidad, cuando vamos a la escuela, nos dan teoría. Y después de esa teoría es necesario la práctica. Después de todo lo que estudiamos es necesario trabajar. Y en el trabajo, ahí viene la práctica. El Señor dice, haced, no solamente que digas yo me arrepiento, sino que los demuestre. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor te dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está ahí preparada y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Oímos de Dios y es verdad que es amor, que nunca nos deja, que el Señor nos da paz. Oímos a Dios que es un Dios amoroso. Oímos de Dios, como dije anteriormente, que nos salvó. Pero a veces se nos olvida que Dios es fuego consumidor. A veces se nos olvida en el principio de Génesis cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio, porque la maldad se había incrementado. A veces se nos olvida en Sodoma y Gomorra, como la destruyó también a causa del pecado. Y a veces se nos olvida, al final en el libro en Apocalipsis, que todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Porque no tenemos temor delante de Dios. No vemos cuáles son realmente los atributos de Dios. Todo esto que yo le hablo es algo que vale la pena escuchar. Es algo que tenemos que conocer realmente. Y no nos podemos enfocar solamente en esos atributos. También tenemos que ver quiénes somos, porque también tenemos que conocer esa otra parte del Señor. Porque el Señor es santo, no tolera con el pecado. Y no que nos vayamos a convertir santos de hoy para mañana, pero sí que vamos a aborrecer lo que éramos. Y cada día más, y cuando nos encontremos y podamos pecar, pedir perdón, confesarlo, apartarnos de él, no volverlo a cometer. Y el Señor ve, porque el Señor ve nuestro corazón. El Señor sabe quiénes somos, lo sabe. Pero si no confesamos nuestros pecados, el Señor no nos puede perdonar. Si no nos arrepentimos, si no nos examinamos, el Señor no nos puede perdonar. Entonces es necesario confesar esos pecados. Una vez que tú reconoces tu pecado y te arrepientes, vienes a tener algo que los impíos no tienen. Y ese es el tercer punto, es la paz. La paz para con Dios. Acompáñenme en Isaías 57:20.
Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojando el lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Para los impíos no hay paz, pero el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Y qué es necesario para preservar para estar pensando en él? ¿Qué es lo que es necesario? Su palabra. Es necesario de él. En Filipenses 4:8-9 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Pensad en su palabra, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará tu corazón. En Romanos 5:1 dice: justificados por esa fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe que tenemos paz para con Dios. Por la palabra que conocemos y practicamos, tenemos paz para con Dios. Por esa fe creemos y confiamos en Jesucristo. Por esa fe lo reconocemos como Señor y Salvador. Nos rendimos a su voluntad y entregamos todo nuestro ser, alma y cuerpo al Señor. Por esa fe nos apartamos del pecado y nos reconciliamos con Dios. ¿Qué más Dios nos puede ofrecer? Si nos dio los pasos, nos dio todo lo que necesitábamos. Nos dio a su Hijo, a Él mismo, porque el Verbo se hizo carne y tomando forma de hombre, vino en nosotros. A Él mismo caminó entre nosotros. Y es por esa fe que creemos y confiamos en Dios. En Romanos 5:2 dice que también por esa fe tenemos entrada a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el último paso que quisiera conversar con ustedes. Es la esperanza. Vimos la salvación, vimos el perdón, vimos la paz y ahora es la esperanza. En esa fe nos da esperanza y nos gloriamos en el Señor, esperando en Él cada día en nuestras vidas, esperando en Él en su venida. No tenemos miedo a la muerte, porque Él dice que Él es pan. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es la vida y Él es la vida eterna. Y como dijo Pablo, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Solamente para Él. Y en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos exigir? Acompáñenme al Salmo 146:5, por favor. Nuestra fe está basada en esa confianza. En esa confianza que tenemos en Él. Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor siempre nos provee. Jehová liberta a los cautivos, en su nombre hay libertad. Jehová abre los ojos de los ciegos, en su nombre hay salvación, en su nombre hay sanidad. Jehová levanta a los caídos. Si se sientes en el piso, el Señor te levanta. Esa es la esperanza que tenemos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros.
Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová reina para siempre, tu Dios, oh Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, gloria a Dios. Y esa es la esperanza del creyente, que confiamos en Él. Y esa esperanza no avergüenza. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos esperanza por su palabra, tenemos esperanza por sus promesas, para todos aquellos que esperan en Él. Eso es necesario, eso es muy importante, esperar en el Señor, porque esa es la esperanza, esperar en Él, confianza en Él. La esperanza no es de que ahora tú pidas algo y el Señor te lo dé, es esperar en su voluntad, es esperar en su respuesta, es esperar en que Él lo hará y que va a hacer lo correcto. La palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Salmo 33, ahí que estamos en el mismo libro de los Salmos. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Solo tú. Solo en ti, Padre. Salmo 33, versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. En Él se alegrará nuestro corazón porque hemos confiado en Él, porque esperamos en Él. La esperanza de los creyentes no está en los seres humanos. La esperanza de los creyentes no está en la riqueza ni en la pobreza. Está en su Hijo Jesucristo y en su palabra. Segunda de Corintios 1:5. Este es uno de los versículos que me ha ayudado más en esta semana. Porque sufrimos aflicciones, pero como mismo sufrimos aflicciones, el Señor nos consuela. Vámonos a Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Aleluya. La próxima esperanza que tenemos es que estaremos con el Señor por siempre. No habrá más muerte, ni habrá más llanto. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios estará con nosotros por siempre. No habrá más llanto, no habrá más dolor. No habrá más muerte porque las primeras cosas pasaron. Esa es la otra esperanza que tenemos. La otra esperanza que podemos tener es que lo veremos tal y como es. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo veremos algún día tal y como Él es,
Pero el que tenemos esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es necesario para poderlo ver tal y como es, que cada día vengamos delante del Señor y podamos pedirle al Señor que nos santifique. Podamos pedirle al Señor que aparecernos cada día más y más a Él, que nos quite cada vez más y más tanta inmundicia que tenemos. Por tanto, mis hermanos, los exhorto a estar siempre preparados para presentar nuestra defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es necesario presentar esa defensa a aquellos que están en el mundo cuando dicen de qué esperanza tú tienes. Tenemos que hablar de la necesidad que tiene de Dios, de la necesidad que tiene porque solamente en Él es salvación, solamente Él te puede perdonar, solamente en Él tú puedes encontrar la paz y solamente en Él tú puedes tener esperanza. Los exhorto hoy a meditar en esta palabra, a meditar en el Señor y arrepentidos y convertidos, como dice el Señor, para poder tener perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Le doy las gracias a Dios por su palabra, las gracias a Dios, porque solamente Él lo puede hacer, mi Dios, solamente Él lo puede hacer. Gracias, mis hermanos. Padre Santo, mi Señor Jesús, gracias, mi Dios, te doy por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, te doy, Señor, por hablarle, Señor, a tu pueblo, por hablarme a mí, Padre, primeramente, Señor, por tomar tu tiempo, Señor, y sentarte conmigo, mi Dios, y conversar, Señor, con tu hija, Padre Santo, para que tú le transmitas, Señor, a tu pueblo la necesidad, Señor, que hay de ti. Solamente en tu nombre hay salvación, Señor. Solamente en tu nombre hay libertad. Solamente en tu nombre hay perdón de pecados, Señor. Solamente en ti, Señor, encontramos paz, Señor. Encontramos tu palabra, Señor, que nos instruye, Señor. Solamente en ti, Señor, hay esperanza. Y esa esperanza no nos debe avergonzar. Esa esperanza tenemos que dárselo a aquellos que no tienen esperanza, mi Dios. Que creen, Señor, que todo está perdido. Pero tú viniste a rescatar lo que se había perdido, Padre. Por eso te doy las gracias, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Gracias por revelarte, Señor, a tu pueblo, Señor. Y decir, Señor, lo que a ti te agrada, Señor, y lo que tú anhelas. Gloria a ti, Jesús. Gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre.